Muy buenos días, queridos hermanos. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros y con su espíritu. Es una gran alegría, es una bendición en esta semana octava de Pascua. Le damos las gracias al Señor, glorificamos, bendecimos el santo nombre de Dios porque nos permite amanecer, nos permite abrir nuestros ojos, nos permite estar aquí reconociendo la grandeza y la misericordia de Dios por medio del don de la vida. Hoy continuamos leyendo las apariciones de Jesús en el Evangelio y nos vamos a dar cuenta cómo Jesús se les va a aparecer a todos los discípulos y de qué lo llena Jesús. Que al escuchar el Evangelio también a nosotros nos llene el resucitado de lo que llenó a sus discípulos. El Evangelio de este día está tomado, queridos hermanos, de San Lucas, en el capítulo 24, versículo 35 al 48. San Lucas, capítulo 24, versículo 35 al 48. Y lo vamos a hacer todos juntos diciendo: lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, le contaron lo que había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene carne ni hueso, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos, los pies. Pero como ellos no acababan de creer, de pura alegría, y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley y de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces se le abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos el tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por todo Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios y el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En estos breves minutos, amados hermanos, que el Señor nos permite escuchar la palabra que da vida, a escuchar el resucitado que nos dice: no tengan miedo, soy yo. Vamos a pedirle al Señor que nos abra el entendimiento por su Espíritu para comprender lo que hoy hemos acabado de leer. Para eso vamos a decir todos juntos esta oración al Espíritu Santo diciendo: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y todo será creado
y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz y la ciencia del Espíritu Santo. Haz que, guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tu divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca anunciará tus alabanzas. Señor, ven a mi ayuda, apresúrate a socorrerlo. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, nuevamente bienvenidos a la meditación de la palabra que da vida. Es una inmensa alegría estar aquí, es una inmensa paz, es un inmenso gozo hablar del resucitado. Y hoy en el texto de San Lucas, en el capítulo 24, versículo 35 al 48, vemos como ya la presencia del resucitado se va a hacer presente en la comunidad apostólica, en la comunidad de los discípulos, en aquellos discípulos que se habían encerrados por miedo, se habían puesto incluso con dudas, dice Jesús. Están llenos de dudas. Su corazón no palpita la paz. En su corazón de comunidades, apóstoles, de discípulos, hay mucho temor, hay mucha angustia siempre, porque Jesús no está presente en medio de ellos, porque lo han quitado de esta vida. Su entendimiento está cegado. Sus ojos no son capaces de ver a Jesús porque ven un fantasma. ¿Cuántos hoy en día, querido hermano, nos puede estar pasando lo mismo? Cuando estamos pasando alguna circunstancia, ¿cuántas veces nuestro corazón ha dudado de la presencia del resucitado? ¿Cuántas veces hemos sentido miedo cuando tal vez por alguna enfermedad se nos ha diagnosticado y nos han dicho cosas? Y nosotros ya estamos viendo fantasmas, estamos viendo la muerte. ¿Cuántas veces, querido hermano, los he invadido un corazón que no tiene paz por la pérdida de un matrimonio, por la pérdida de un familiar? ¿Cuántas cosas pueden pasar? Pero ahora vemos en el texto cómo Jesús, ayer veíamos a los discípulos de Emaús que iban de camino, ellos ya iban decepcionados, ellos ya se les había olvidado la misión que tenían, ellos cada quien ya iba buscando su lugar de confort, su comodidad, pero cómo van a reconocer al resucitado al partir el pan. Y esto vienen a dar la noticia del reencuentro o el encuentro que han tenido con el resucitado. Y van a contarlo allí donde está la comunidad temerosa, donde está la comunidad con duda. Este es algo importante, positivo, que debemos de sacar nosotros. Cada uno de nosotros ha tenido o tiene que tener la experiencia única con el resucitado. Y esa experiencia no es para que te la quedes tú solo o sola. Esa experiencia es para que la puedas compartir con aquel que todavía no ha tenido la oportunidad de experimentar que Jesús está vivo. Qué detalle que nosotros como cristianos vayamos allí a nuestra familia, a nuestro matrimonio, a decir que Jesús está vivo, como los discípulos de Emaús. Y se darán cuenta que también en esa comunidad hay gente que llega a nuestras comunidades, a nuestros grupos de oración, que tienen duda, que no creen en el Señor, que sus ojos se han cegado a ver las maravillas, el misterio de la resurrección, y que su corazón se ha endurecido muchas veces. Pero es allí donde usted y yo debemos ser portadores de la resurrección de Jesús, testigos de la resurrección de Jesús. Vemos el texto, poquito a poco lo podamos a leer, porque es largo. Estos textos de estos días son bastante largos, pero muy profundos para que nosotros los meditamos. Y sería bueno que demos un espacio a la meditación de la palabra, tomemos una Biblia y leamos el Evangelio del día. Porque esto nos ayuda a nosotros a poner en pie nuestra vida de cristiano en una vida de fe, en una vida de
testimonio de la resurrección de Jesús. Dice la palabra de Dios, San Lucas capítulo 24, versículo 35 al 48. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Actitud primera de uno que ha tenido la experiencia. Comparte en la comunidad. Ellos estaban reunidos. A pesar, querido hermano, que estaban con miedo, que estaban con duda, que estaban tristes, que estaban encerrados, ellos estaban reunidos. Es importante, aquí vemos la imagen hermosa de la comunidad. La comunidad que muchas veces necesita de hombres y mujeres capaces de que los vayan a consolar, que los vayan a fortalecer con el testimonio de la resurrección de Jesús. Primera actitud hermosa. Tu testimonio de ese encuentro con el resucitado servirá de mucho, como de un eslabón para que esta comunidad sea sostenida por el mismo testimonio de que tú des y yo dé del resucitado. Mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Qué hermoso, qué hermosa escena, qué hermosa escena. Jesús se presenta en medio de ellos. Jesús está en medio de la comunidad. Jesús está en medio en ese núcleo familiar. Jesús está en medio en ese matrimonio. Y se presenta. Segunda actitud. Ya vimos la actitud de los que llevaron la noticia. Ahora Jesús confirma. Oigan bien, confirma el testimonio con su presencia real en la vida de la comunidad. Y esa comunidad, Jesús les trae algo que nos debe a nosotros sentir fortalecidos, con fuerza para continuar en nuestro diario vivir. Les dice: la paz esté con ustedes. Recuerden que Jesús, el resucitado, nos trae paz en medio de ese dolor, en medio de esa angustia, en medio de ese sufrimiento. Jesús te trae paz. Dígale al que está a su lado: hermano, tenga paz. Dígale al que está a su lado, a su esposo, a su esposa, a sus hijos: tengan paz. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir. Y Él te va a decir: puedes tener paz en la tormenta. ¿Cuántas veces nosotros, querido hermano, cuántas veces nos hemos llenado de miedo, nos hemos llenado de dudas, nos hemos llenado de angustia, de desconsuelo, nos hemos sentido sin fuerza? Pero el resucitado, su presencia, hoy la palabra que da vida te lo recuerda, que Él viene a darte paz. Y no la paz como la da el mundo. No una paz pasajera. Es una paz que te sostiene en tu vida familiar, matrimonial, personal y comunitaria. La paz del Señor. La paz. Y dice el texto: ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Miren los discípulos. Creían ver un fantasma. Pero Jesús se los confirma con estas palabras. Él les dijo: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Jesús conoce, hermano. Jesús conoce las dudas que puedan haber en tu interior. Porque tal vez las cosas no han salido como tú has querido. Tal vez las cosas no han surgido de la manera que tú pensabas que iban a surgir. Es que los proyectos de Dios no son tus proyectos.
Los proyectos míos no son los proyectos de Dios. Pero Él te dice una cosa. Viene a confirmar tu fe. Primero, confirma a la comunidad en la fe. Hoy te la confirma a ti. No quiere que surjan ya dudas. Que creas en la resurrección. Que vivas una vida con el resucitado, pero una vida firme en la fe. Que no surjan más y no veas ya fantasmas en ese dolor, en esa enfermedad, en esa pérdida de ese familiar, en esa ruptura de ese matrimonio. Ya no surjan dudas, porque Él no te va a engañar. El resucitado no te va a defraudar. El resucitado no te va a fallar. ¿Por qué surgen dudas? Dice Jesús en su interior. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzame. Un fantasma no tiene ni carne ni hueso, como ven que yo tengo. Jesús les invita a que puedan relacionarse más de cerca con Él. Esa es una actitud hermosa. Tóquenme. Jesús te invita hoy, el resucitado, a relacionarte con Él. No te quedes en ese temor, no te quedes en esa duda. Relaciónate con Él por medio de su santa palabra, por medio de las escrituras. Relaciónate con Él. Acércate al resucitado. Porque si tú te alejas, tu vida va a estar llena de dudas y tu fe se va a debilitar. Y ya no vas a tener las fuerzas necesarias para continuar tu vida de perseverancia, tu vida cristiana. Acércate a Jesús. Número 4. Jesús dice que ellos estaban atónitos, pero estaban alegres. Estaban llenos de alegría. Miren cómo lo dice el texto. Pero como ellos no acababan de creer, de pura alegría y seguían atónitos, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Esto es importante. Jesús se los confirma. Miren, sí soy yo en persona. No soy un fantasma como ustedes creen, pero ellos estaban atónitos de la pura alegría. En este paso 4, recuerda, la presencia del resucitado te llena de paz, pero te llena también de alegría. Esa alegría que te va a hacer a ti impulsar tu vida de cristiano hasta el final de tus días, de mis días, con la alegría, con la convicción que Jesús está vivo. Jesús vive. Llénate de la alegría del Señor. Llénate de la alegría del resucitado. Y por último, nos vamos al final. Dice, ustedes son testigos de esto. Él les explicó las escrituras. Es importante que al estudiar las escrituras podamos comprender, querido hermano, para poder ser testigos de la resurrección del Señor. ¿Qué aprendemos de este evangelio hoy, en esta mañana, en esta madrugada? 5 cosas en las cuales resumimos el evangelio. La primera es, el fruto, querido hermano, de encontrarnos con Jesús resucitado, debe de llenarte a ti, a mí, a esa comunidad, de alegría y de paz. La alegría del resucitado me hace vivir una paz, no como la paz que vive el mundo, sino como la única paz que en medio de nuestras turbulencias, en medio de nuestras dificultades, solo las trae el resucitado. 2. Es un encuentro transformador. Recordemos que cuando nos encontramos con el resucitado, es un encuentro transformador de amor. Ese amor que Jesús le tiene a esa comunidad de discípulos. Ese amor que tiene a esos apóstoles. Que viene en medio de ellos a llenarnos de esa presencia de amor.
Llénate de la presencia de amor del resucitado en este día. Contémplalo en tu interior. Ya no esté vacío tu corazón. El resucitado te trae alegría, te trae paz, pero te trae el amor que te hace sentir con el deseo de continuar en esta vida. Número 3. Dice que todos somos testigos. No podemos callar, querido hermano. No podemos callar. Todos somos testigos de la resurrección, donde vamos a llevar esperanza, donde vamos a llevar a aquellos que viven sin la esperanza el motivo de vivir, porque Jesús está vivo. Pero, querido hermano, todos estamos llamados a llevar esa presencia, siendo testigos, no callando, hablando del testimonio del resucitado. 4. Como iglesia, recordemos, la iglesia tiene la tarea de prolongar la misión de llevar este testimonio. La iglesia, ¿quién es iglesia? Usted, yo, todos juntos y todo bautizado. Tenemos el deber de prolongar, de seguir anunciando este testimonio. Ya no es, querido hermano, para los sacerdotes o los predicadores, sino que para todos los bautizados, todos los que pertenecemos a la iglesia. Y tú, como bautizado, desde tu bautismo, perteneces a esa institución hermosa llamada Iglesia Católica. Pero tú sos el responsable de prolongar ese testimonio. Y por último, pero ¿cuál es la forma que nosotros vamos a dar ese testimonio? Anoten este texto. ¿Cuál es la forma? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Aquí nos da la forma, la manera de ser testimonio de ese resucitado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, les anunciamos, para que también ustedes estén en comunión con nosotros, y nosotros estemos en comunión con el Padre y con el Hijo. Palabra de Dios. La manera para que nosotros podamos anunciar cuál va a ser el resultado de ser testimonio de lo que hemos visto y oído es anunciarles aquello para que ellos puedan estar, dice el apóstol San Juan, en comunión con nosotros. Vivan en la comunidad. ¿Cómo estaban los discípulos? En comunidad. A pesar que ellos estaban tristes, a pesar que ellos estaban temerosos, a pesar que estaban con dudas, pero estaban reunidos en comunión. Y eso sería importante, que nosotros anunciemos. Y el propósito de este anuncio, o el propósito de ser testigo de la resurrección, es para que otros puedan estar en comunión con nosotros, así como nosotros estamos en comunión con el Padre y el Hijo. Jesús se hace presente y les hace entender su presencia en medio de ellos. Que el Señor pues nos dé la luz, la capacidad para no quedarnos en nuestros propios, para no encerrarnos y quedarnos en nuestros propios medios. Alabado sea Jesucristo, hermano, por siempre sea alabado. Les pedimos amorosamente que comparta el evangelio. Denle un like compartiendo la palabra de Dios en nuestro Facebook. Vamos a hacer testimonio de la resurrección. Pero también suscríbase a nuestra página de YouTube, que aparecemos como José Ayala, predicador católico. Suscríbase y todos juntos vamos a hacer testimonio fuerte de la resurrección del Señor. También en este momento les pido oración por mi madre. Está delicada de salud, ha sido internada. Su pequeña oración ayudará de mucho a que se unan como familia también con nosotros a orar por mi madre. Ella pues estaba delicada de salud y nos toca orarle al Señor, pedirle al Señor que sea su mano poderosa, que haga a mi mamá poder recuperar su salud. Les gracias desde hermano
por su oración. Les pido un Padre Nuestro, por favor, orar por mi madre. Que Dios les bendiga, hermano. Así sea. Escucha tu programa La Palabra que da vida con el hermano José Ayala. Espéralo todos los días en YouTube y en su página de Facebook como José Ayala. Y recuerda, la palabra que da vida. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Reciban un abrazo fraternal de amor y de paz en este día jueves, ya 1 de febrero. Es una gran alegría, es una gran bendición. Darle gracias a Dios por un nuevo día que Él nos permite tener. Alabemos su nombre, glorifiquémoslo en alegría, todos juntos, porque Dios nos ha permitido existir gracias a su amor y su misericordia. Hoy en el Evangelio de este día, jueves, vamos a ver cómo Jesús llama a sus 12 apóstoles y los va a enviar con el poder para ir a predicar el Evangelio, para ir a liberar a los poseídos. Este llamado que hoy Jesús hace también es para nosotros, para todos los bautizados, en 3 maneras que hoy nos debe nuevamente cautivar, motivar y transformar para ser sus misioneros del Evangelio. El Evangelio de este día está tomado de San Marcos en el capítulo 6, versículos 7 al 13. San Marcos capítulo 6, versículos 7 al 13. Y lo vamos a hacer todos juntos diciendo: lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Les ordenó que nada tomaran para el camino, fuera de un bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero en la faja, sino calzado con sandalia, y no vistan 2 túnicas. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta marchar de allí. Si algún lugar no les reciben y no les escuchan, márchense de allí, sacudiéndose el polvo de las plantas de sus pies, en testimonio contra ellos. Y yéndose de allí predicaron que se convirtieran, expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En este hermoso día que Dios nos ha regalado, en esta hermosa mañana que Dios nos permite estar aquí para meditar la palabra que da vida, vamos a pedirle al Señor que nos dé su luz, que nos dé el Espíritu Santo para meditarla, no como palabras nuestras, sino como la palabra de Dios que es en verdad. Y para eso vamos a decir todos juntos esta oración al Espíritu Santo diciendo: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de las tierras. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz y la ciencia del Espíritu Santo. Haz que, guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tu divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca anunciará tus alabanzas. Señor, ven a mi ayuda.
apresúrate a socorrerlo. Muy bien, amados hermanos y hermanas, nuevamente, bienvenidos a la meditación de la palabra que da vida en este día jueves, ya 1 de febrero, que luego pasa el tiempo, acabamos de estar en Navidad y ya vamos ya terminamos enero y comenzando febrero. Y hoy el Evangelio nos centra en que nosotros pongamos atención en una cosa: el llamado que Jesús hace a cada uno de nosotros. En aquel tiempo fueron a 12. Después de 12 fueron 72. Después de 72 fueron 120. Después de 120 fueron 3,000. Después de 3,000 fueron 5,000, hasta llegar, dicen los Hechos de los Apóstoles, una gran multitud. A esa gran multitud sigue Jesús llamando para anunciar el Evangelio, para predicar el Evangelio. Cada uno de los bautizados estamos llamados a anunciar la palabra de Dios, a anunciar a Jesús resucitado, a anunciar a Jesús camino, verdad y vida, a anunciar a Jesús que Él es la luz del mundo. Y para eso hoy vemos el texto, cómo Jesús llamó a los 12 apóstoles. Primero, Jesús no los manda individualmente. El Evangelio no se predica individualistamente, se predica en comunidad. Dice el texto que los envió de 2 en 2. Aquí aprendemos en este Evangelio el sentido de anunciar el Evangelio en comunidad. ¿Y por dónde comienza eso? Se comienza por anunciarlo en familia. Qué bonito cuando vemos que un padre de familia estamos comprometidos de enseñarles a rezar a nuestros hijos, de enseñarles pues los sacramentos a nuestros hijos, de enseñarles la doctrina a nuestros hijos. Qué bonito comenzar juntos, querido hermano, a anunciar el Evangelio como matrimonio. Qué hermoso sería que hoy entendamos este llamado también para los matrimonios, que juntos nos llama. A veces yo siento mucho cuando tal vez me dicen, hermano, mi esposo no persevera o mi esposa no persevera, y tal vez uno está perseverando. Yo solo me toca decirle, hermano, no desmaye, hermana, no desmaye, porque pronto el Señor pondrá su mano poderosa en ese hombre, en esa mujer, para que puedan anunciarlo juntos. Yo, gracias a Dios, pues tengo el privilegio que el Evangelio lo podemos decir que trabajamos juntos mi esposa y yo. Porque si mi esposa no me apoyara, si en mi familia no recibiera en mi matrimonio el apoyo, yo no pudiera servir, porque tal vez sería un conflicto en mi vida matrimonial. Pero gracias a Dios he podido conocer a una mujer que Dios me la ha puesto ahí para que podamos anunciar el Evangelio juntos, de una u otra manera, dentro de nuestra vida familiar como nuestra vida matrimonial, anunciando el Evangelio en familia. Jesús también no nos pide que llevemos cosas materiales. Jesús dice en el texto, miren cómo lo dice, que Él les dio poder sobre los espíritus inmundos y les ordenó que nada tomaran por el camino. Estas dos cosas es importante. Primero, el sentido de anunciar el Evangelio en comunidad. Y segundo, no llevar nada para el camino. No llevar 2 túnicas. No llevar, dice acá el texto, ni pan, ni alforja, ni dinero en la faja, sino calzado con sandalias, y no vistan 2 túnicas. Me quedo aquí para dar un sentido simbólico a lo que simboliza el bastón, las sandalias y la túnica. Esto es importante para que lo aprendamos nosotros, los que andamos en la misión o los que estamos pensando en ese llamado que el Señor nos ha hecho. Dice, no lleven más que un bastón. No lleven para el camino fuera de un bastón. No lleven ni pan, ni alforja, ni dinero, ni en la faja, sino calzado con sandalias, y no vistan 2 túnicas. ¿Por qué Jesús no quiere que llevemos las cosas materiales
para el camino. Jesús no nos pide que no llevemos nada por el camino. ¿Qué nos dice Jesús con esto? Que lo material no es necesario para anunciar el reino de Dios. Porque muchas veces las cosas materiales nos atan para anunciar el reino de Dios. Cuando andamos pensando y no confiamos en la providencia de Dios, perdemos la mirada en la misión que Dios nos ha encomendado. Quitamos la mirada en esa misión porque estamos pensando con qué vamos a comer, con qué vamos a vestir. El Señor no quiere que estemos atados a nada de las cosas materiales, porque lo importante no es lo material para anunciar el reino de Dios. Lo importante no es lo externo, sino lo interno que pueda haber en tu vida, en la decisión y sobre todo en la confianza en la providencia de Dios. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha tocado incluso ir hasta en la reserva de la gasolina en nuestro carro para ir a una comunidad, ir a predicar, ir a anunciar el evangelio? Y ustedes tal vez no me van a creer lo que les estoy diciendo, pero así como ha ido esa aguja en la reserva, así ha venido por la gran misericordia de Dios. Hemos ido a anunciar el evangelio y nosotros hemos podido venir a nuestra casa como testimonio, porque Él nos ha dado un poder y ese poder no queda, cuando lo administramos bien, no queda tirado por el suelo. Dios lo hace y lo multiplica todo. ¿Qué nos pide Jesús en este evangelio? Que nosotros tengamos la decisión, pero la confianza también en la providencia. Pero para anunciar el evangelio se necesitan tres cosas. Primero, el bastón. ¿Qué simboliza el bastón en la Biblia? ¿Qué es lo que simboliza el bastón? El bastón bíblicamente simboliza la fuerza y la voz de Dios. ¿Qué simboliza el bastón? Él solo nos pide que llevemos tres cosas: el bastón, la sandalia y una túnica. Eso es todo lo que nos pide Jesús. Y para anunciarlo sí lo necesitamos. Primero, el bastón. Saber que no bastarán solo nuestros dones, no bastarán solo nuestros carismas, sino que vamos a necesitar de la fuerza y de la voz de Dios. ¿Se recuerdan cuando Moisés fue donde el faraón y le decía: extiende el bastón? Cuando Moisés iba a cruzar el mar rojo, el Señor le dijo: extiende el bastón para que los israelitas hoy y los egipcios verán mi gloria. Y entonces Moisés, el bastón representa la fuerza de Dios, pero también la voz de Dios. Esa fuerza que Dios nos da nos hace hablar en la voz del Señor. No en nuestra propia voz, sino en la voz de Dios. Eso es lo que simboliza el bastón. Y para anunciar el evangelio no necesitamos más que solo la fuerza de Dios y la voz de Dios. Porque todo el que anuncia el evangelio es capaz de decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y puede decir: el Señor es mi luz, mi fuerza y mi salvación. Porque Dios quiere que andemos los misioneros, los que anunciamos el evangelio, su fuerza, pero también su voz para anunciar el evangelio. En la misión Dios requiere que nosotros pongamos de nuestra parte, pero Él va a poner su voz, su fuerza. Número 2. Jesús nos pide en este evangelio que llevemos solo la sandalia. ¿Qué es la sandalia? Las sandalias representan bíblicamente la capacidad para ponerse en camino y no quedarse estancado. Porque hay muchos, querido hermano, por no saber conocer lo que representa tener las sandalias desde el bautismo que fuimos bautizados, se han quedado estancados, se han quedado, como dice el Papa Francisco, como siempre con una cara de cuaresma, sin resurrección. Y esto a nosotros, la sandalia, es la capacidad de ponernos en camino. Hoy en este evangelio, este día de jueves, en esta mañana que estamos hablando, pongámonos a pensar qué capacidad tenemos nosotros para ponernos en camino. Y por último, Jesús dice que para llevar la misión solo debemos de llevar una sola túnica. ¿Por qué no dos? Porque Dios no quiere, querido hermano, eso representa que Dios no quiere que llevemos doble cara. Dios no quiere que llevemos una doble vida. Porque dijo Jesús: el que pone la mano en el arado y mira para atrás no es
bueno para el reino de los cielos. No sirve para el reino de los cielos. Jesús quiere que llevemos una sola túnica, vestido de la gracia, no llevando una doble vida, no llevando una doble cara, no llevando una doble función, porque no podemos amar a dos señores, solo podemos amar a un solo Señor. ¿Qué aprendemos de este evangelio? Bueno, una de las cosas hermosísimas que la iglesia nos ha dejado son sus documentos. Y hoy quiero compartir algo lo que los obispos de Latinoamérica y del Caribe dijeron allá en Aparecida, Brasil, cuando se reunieron y vieron la necesidad de atender y dar una respuesta al llamado que Jesús nos hace en el evangelio. Y los obispos dijeron estas palabras textuales en el documento de Aparecida, en el numeral 4. Dice: sobre la fidelidad al mandato misionero. Cada uno de nosotros debemos hacer consciente que tenemos que ser fieles a ese llamado. Jesús dice, los obispos dijeron que Jesús invita a todos a participar de su misión. Que nadie se quede de brazos cruzados. Ser misionero es ser anunciador de Jesucristo. Dice el Papa, dicen los obispos de Latinoamérica y del Caribe, allá por 2007, que se reunieron en Aparecida, Brasil. En ese entonces el Papa era Benedicto XVI. Que Jesús nos invita a todos a participar de su misión. Y que nadie, dice, se quede con los brazos cruzados. Ser misionero es ser anunciador de Jesucristo. Con creatividad y audacia en todos los lugares donde el evangelio no ha sido suficientemente anunciado o acogido. Especialmente en los ambientes difíciles y olvidados. Y más allá de nuestra propia frontera. Allá en los momentos difíciles, en los momentos donde no ha llegado el evangelio, donde ha sido olvidado, dicen los obispos, y más allá de nuestras fronteras patrias. Somos misioneros del evangelio, no solo con palabras, sino sobre todo con nuestra propia vida, entregándolo al servicio, inclusive hasta el martirio. Como quisiera motivarlos a todos los que van a estar detrás de estas cámaras, cristianos, católicos, a poder tener ese impulso, que sus corazones arda nuevamente el deseo de atender el llamado de Jesús. El Señor dice que los llamó a sus 12, de 2 en 2, espíritu misionero en comunidad. Pero también les dijo que no llevaran nada. Eso significa que no debemos de poner ante Cristo las cosas materiales, sino más bien amar a Jesús, entregándolo, como dicen los obispos, hasta el martirio, hasta nuestra propia vida, por ser y llevar el evangelio. Y por último, el Señor nos invita a darle una respuesta a esa invitación de ir a anunciar el evangelio, comenzando por nuestra familia y más allá de nuestras fronteras patrias. Que el Señor pues nos dé la luz, querido hermano, y nos guíe en esta respuesta que le vamos a dar hoy, este día jueves, en esta mañana, en este día, al Señor a atender su llamado. Que Dios y nuestra Madre Santísima nos conceda hacerlo con prontitud y no esperar mucho tiempo. Alabado sea Jesucristo, hermano, por siempre sea alabado. Bendiciones.